La contracción muscular es un proceso que ocurre a nivel fisiológico para poder dar funcionalidad específica a producción de movimiento. El cuerpo humano, como vimos, tiene una función de las principales que es el movimiento, pero el músculo no puede moverse por sí solo o no puede permitir que el cuerpo se mueva por sí solo. Necesita de tres complementos más. Está el sistema óseo, que sería el de los huesos, el sistema articular, que sería para hacer los ángulos del movimiento, y tercero, que es el que vamos a hablar un poquito hoy, que va a ser sobre el sistema nervioso, que es quien va a mandar directamente la señal o el impulso al tejido para que éste se mueva. Entonces los músculos esqueléticos pues son los únicos que tienen la capacidad de contraerse y de relajarse para que se puedan mover mecánicamente. Esta parte mecánicamente nos permite hacer un desplazamiento, hacer una fuerza, hacer un tipo de postura en especial. Hay mensajes que son provenientes del sistema nervioso y que van a provocar contracciones musculares. Entonces, la contracción muscular es cuando tenemos activación por parte de unas proteínas que son la actina y la miosina para que haya un proceso fisiológico y por ende haya un movimiento. El proceso completo se va a denominar mecanismo de la contracción muscular y se va a resumir en tres específicos pasos. El primero, un mensaje va a viajar desde el sistema nervioso hasta el sistema muscular y va a desencadenar reacciones químicas. Cuando hablamos de que son reacciones químicas, estamos hablando específicamente de la acetilcolina. Las reacciones químicas van a hacer que las fibras musculares, que sabemos que están compuestas por muchos grupos musculares, van a reorganizarse de una manera que van a permitir que se acorte el músculo. Y cuando este músculo se acorta, estamos hablando de que hay una contracción. Puede ser una contracción concéntrica o puede ser una contracción excéntrica. Ahorita lo que estamos hablando es específicamente del acortamiento de esa fibra muscular. Y el tercer paso es que cuando la señal del sistema nervioso ya no está presente, o sea, ya se desactivó, este proceso químico se va a revertir. Y es cuando las fibras musculares pues, se tienen que reordenar, se tienen que volver a su estado original y esto va a producir que se realice lo que es la relajación muscular. Entonces, siempre va a haber un agonista y un antagonista, ¿no? Entonces, siempre va a haber uno que se contrae y otro que se relaja. Entonces, el primer paso. Estamos hablando que una contracción muscular pues, se desencadena cuando un potencial de acción viaja desde los nervios de los músculos. ¿Qué pasa? Tenemos que en el cerebro hay una cantidad de neuronas, ¿cierto? Que son las unidades funcionales que se encargan de mandar los impulsos o los mensajes hacia el sistema muscular. Pero hay dos formas, de por sí hay dos formas de poder hacer esa contracción. Una es la química y la otra es la eléctrica. La química es cuando utilizamos la acetilcolina, que es ese receptor que ustedes ven ahí en la imagen. Entonces, ese receptor, hagan de cuenta, es como si fuera un Uber Eats. Entonces, va donde la neurona motora, recibe, que hagan de cuenta que es el restaurante, recibe el pedido y lo tiene que llevar. Entonces, es un transmisor, ¿no? Entonces, tiene que ir a llevarlo hacia el tejido especializado, que en este caso sería el músculo. Entonces, hagan de cuenta que es el músculo del bíceps. La acetilcolina llega, toca el bíceps, le pasa la información, hagan de cuenta que le entrega el domicilio, le entrega el pedido, y el músculo ¿qué hace? Utiliza esa información para poder ejecutar el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de que es una contracción por medio químico, estamos hablando de una acetilcolina, pero también tenemos un estímulo eléctrico. El estímulo eléctrico, también como lo ven en la imagen de la izquierda, es porque tengo mi neurona, la neurona tiene cabeza, cuerpo y paticas, ¿no? Las paticas son conocidas como las dendritas. Esas dendritas tienen una longitud específica y un determinado músculo al que van a llegar a tocar. Entonces las dendritas vienen, tocan el músculo y solamente hagan de cuenta que el núcleo que está dentro de la cabeza, pum, se activa, genera la señal, la pasa por el cuerpo y la distribuye por todas las dendritas. Cuando toca el músculo ¿qué hace? Recibir la señal. Entonces hablamos de que es una conexión eléctrica, ¿bien? Cuando es química es porque tenemos un medio por el cual se transporta esa señal. El segundo paso es cuando se libera, bueno, la acetilcolina y se unen los receptores de la membrana muscular. Entonces, ¿qué pasa? Tengan en cuenta que el músculo tiene varias capas, ¿no? El epimicio, el endomicio, el perimicio.
Y dentro tenemos los fascículos que están llenos de pequeñas y delgadas fibras musculares, que son varios conjuntos que van a formar directamente un músculo. Dentro de cada fibra muscular encontramos la unidad funcional. Esta unidad funcional la conocemos como el sarcómero o sarcómera, que es donde encontramos adentro de las líneas Z, las bandas H y todo lo demás que más adelante les voy a estar explicando en un video. Mientras que el tercer paso es cuando las fibras musculares pues se relajan porque ya no tengo yo el estímulo y entonces yo lo que hago es que si el músculo antes estaba contraído, ahora lo que voy a hacer es una relajación. Este es el video. Entonces, listo. La transmisión neuromuscular, entonces hacemos referencia a que el músculo necesita entrar en una actividad que sea contráctil. Lo primero que debe de generarse es un potencial de acción que lo vamos a encontrar en una neurona motora y va a estar correspondiente a la comunicación. Esa comunicación la conocemos como sinapsis y la vamos a llegar a ver efectiva en la fibra muscular. La sinapsis entre la fibra muscular esquelética y la terminación de ese axón de la neuromotora, motoneurona, se denomina unión, ¿no? O sinapsis. Y vamos a encontrar que esa unión se conoce como neuromuscular o lo conocemos también por algunas bibliografías como la placa motora. Hablando de la placa motora, tiene características que son similares a la sinapsis entre neuronas. Está formada por una neurona motora presináptica que tiene una hendidura sináptica y un elemento postsináptico. O sea, tenemos un antes y un después. Los músculos de todos los seres humanos, inclusive los mamíferos, son unifocales. ¿Qué quiere decir? Que cada fibra muscular contiene únicamente una unión neuromuscular y por lo tanto es controlada por una sola neurona. Las terminaciones axónicas tienen múltiples vesículas, ¿no? Entonces hagan de cuenta que son como pequeños globitos que están rellenas de acetilcolina. La hendidura sináptica se va a encargar de separar la terminación presináptica de la fibra muscular, que contiene una matriz amorfa, que es rica en mucopolisacáridos, donde se van a llegar a encontrar todo lo que son las acetilcolicinerasas, que es una proteína, o también enzimas que son encargadas de degradar esa acetilcolina, entonces porque tiene que tener una reestructuración. La fibra muscular va a presentar una invaginación, entonces es como una hendidura, es como un hueco en la zona sináptica que va a recibir el nombre de pliegue. Ese pliegue también por medio de algunas bibliografías lo pueden encontrar como unión o pliegues sinápticos. En las crestas, en la parte superior de esas depresiones, vamos a encontrar los receptores colinérgicos. Esos receptores colinérgicos son nicotínicos y tienen una alta intensidad, ya que el resto de la membrana, que es plasmática de la fibra muscular esquelética, va a tener muy poquitos receptores para que llegue directamente esa acetilcolina. Ahora, como tal, ¿cuál es el mecanismo de transmisión neuromuscular? Entonces, cuando el potencial de acción de una motoneurona alcanza las ramificaciones axónicas, ¿no? O sea, la parte de las dendritas, del axón, de la neurona, van a suceder los siguientes pasos. Entonces, encontramos que primero tiene que crearse el potencial de acción, que tiene que lograr una apertura de esos canales de calcio. Tenemos que tener en presente que para que haya contracción muscular tenemos que tener ion. Y el ion importante aquí viene siendo el calcio. Ese calcio va a depender del voltaje que presente ese músculo. Cuando no lo crean, los músculos presentan energía. El calcio entra al interior del axón y se va a producir lo que es la liberación de la acetilcolina por un mecanismo que se llama exocitosis. Esta liberación va a estar en función de la concentración que tengamos de calcio, pero calcio que se encuentra a nivel extracelular y de toda la disponibilidad que se presente en el neurotransmisor. El segundo paso viene siendo, ok, liberamos la acetilcolina, como el resto de los neurotransmisores llega a ser de característica cuántica, y cada potencial de acción nervioso que llega a la terminación axónica da lugar a una liberación de aproximadamente a unos 5.000 o 10.000 moléculas de acetilcolina cada una. Entonces, si se dan cuenta, es muchísimo lo que se llega a liberar. En tercero, tenemos que la acetilcolina depende rápidamente
o se difunde rápidamente por la hendidura, por ese hueco que les estaba comentando, y se unen los receptores nicotínicos. Eso los vamos a encontrar en la motora terminal. Cuando tenemos la unión de la acetilcolina, que es un receptor, produce un cambio conforme a que se permita un flujo de iones. Este flujo de iones van a ser ahora el sodio y el potasio. Entonces, el calcio nos ayuda a activar lo que es la neurona para poder hacer la propagación del estímulo. Pero sodio y potasio lo vamos a encontrar dentro del músculo, que van a ser iones que van a estar a favor de los planes electroquímicos. La unión de la acetilcolina hacia el receptor es completamente irreversible y en poco tiempo se llega al desarrollo. Se puede llegar a degradar en otros componentes, o sea, como cada uno de los elementos que tenemos se llega a degradar cada vez más pequeño, hasta quedar en el componente que se llama colina. Esta colina se va a recaptar y se recapta por la terminal presináptica. Y eso va a hacer que se difunda hacia un líquido que vamos a encontrarlo en el líquido extracelular que está por fuera de la célula. De toda la acetilcolina que se llega a liberar por la llegada de un potencial de acción, o sea, de una activación de la neurona, se puede llegar a decir que más o menos el 60% es degradado antes de que alcance el receptor y que el porcentaje restante es degradado en unos pocos milisegundos, o sea, ese 40%. Cuando se activa el número suficiente de receptores, entonces se cuenta que va a entrar el sodio y tiene que salir el potasio. Sodio lo conocemos como Na+, y el potasio como K+, si nos acordamos de química. Estos iones comparten el mismo canal, entonces no podemos entrar todos porque nos va a producir ese efecto ideal de la contracción. Debido a que la fuerza de conducción del sodio va a ser mucho mayor que la del potasio, va a predominar por ende la entrada del sodio. Entonces, como resultado de los cambios que son permeables, o sea, tengo que tener la capacidad de permitir la salida de sustancias, se produce un flujo neto de corriente hacia adentro. Y eso va a hacer que la membrana se despolarice hacia la placa motora y se conoce como potencial de acción de la placa motora. Es igualito al potencial excitatorio postsináptico. La liberación de la acetilcolina también puede llegar a ocurrir sin la llegada de potencial de la fibra nerviosa. Existe una liberación que es espontánea y lo que podría llegar a considerarse en pequeños escapes de células sinápticas que son individuales. Se van a producir como pequeñas despolarizaciones espontáneas en donde van a aparecer aproximadamente en un milisegundo y eso hace que su amplitud sea muy pequeña. Entonces hagan de cuenta que el músculo, como tiene voltajes, tiene electricidad, necesita de esos iones para poder tener activación y por ende movimiento. Bien. Como tal, tenemos que dentro de la contracción muscular se maneja la teoría del deslizamiento de los miofilamentos o de los filamentos, que es lo que están viendo ahí, que es la conformación del sarcómero. ¿Qué pasa? La estimulación que reciben a través de las fibras nerviosas, que son motoras, porque también tenemos sensitivas, pero las sensitivas nos dan sensibilidad, cierto reconocimiento ante diferentes tipos de estímulos. Ahorita estamos hablando únicamente de los motores, los que generan acción, ¿de acuerdo? Movimiento. Esto generará un potencial de acción muscular que una vez que se desencadena, se va a extender a lo largo de toda la membrana o de todo el sarcolemma. Esa excitación eléctrica a nivel de la membrana se va a traducir en una respuesta que es mecánica y la llamamos contracción muscular. Este se produce por deslizamiento de los filamentos gruesos y finos entre ellas. Entonces, si se dan cuenta, se juntan y se alargan, ¿no? Como que se juntan y se alejan. Esta interagitación como tal de los filamentos va a producir una disminución de la longitud de ese sarcómero. Y durante el acortamiento del sarcómero encontramos los discos, o también llamadas las líneas secas, que se acercan unos a otros y se van a aproximar unos a otros o entre sí. Ese modelo del deslizamiento de los filamentos va a poner que los filamentos finos, que son más delgaditos, se van a mover sobre los que son los gruesos. Y ese desplazamiento es posible gracias a la unión entre las cabezas de dos proteínas, que son de la actina y de la miosina. La conformación de uniones a través de los puentes cruzados que vemos allá arribita entre la actina y la miosina van a permitir que se activen y se desactiven cíclicamente, o sea, constantemente.
constituyendo el proceso que conduce al acortamiento del músculo durante cada momento de contracción. Esta actividad psíquica puede dividirse en al menos 4 etapas. La primera, cuando el músculo está en reposo, estamos completamente relajados y la cabeza de la miocina se encuentra unida a un ADP y a un PI. Un PI significa un fosfato. ADP es adenosín difosfato, pero aún no se ha unido a la actina. Cuando la cabeza de la miocina forma un complejo con la actina que se llama actomiocina, se inicia el proceso de la contracción propiamente dicha, ¿de acuerdo? De lo que ustedes están viendo en este momento. Una vez, segundo paso, cuando tenemos el complejo de esta actomiocina, de la ADP, del fosfato, que se liberan con mucha rapidez de la cabeza de la miocina, se va a producir un cambio. Este cambio es cuando la cabeza de la miocina se está doblando para formar un ángulo de 45 grados con la actina. O sea, para que tengan un mínimo contacto, tiene que presentarse 45 grados. El tercer punto es cuando, después de que tenemos los desplazamientos de estas líneas o bandas Z, se van a unir dos moléculas. Son fuertes esas moléculas y van a estar sobre los filamentos que van a permanecer unidos, o sea, la actina y la miocina. Aquí, para que se puedan separar, entonces tenemos la presencia del ATP, que el ATP es adenosín trifosfato, ¿no? Entonces, este adenosín trifosfato se va a pegar a la cabeza de la miocina y va a producir también lo que es la hidrólisis del ATP. ¿Qué es la hidrólisis? Hacemos referencia de que hidro hace referencia a agua. Entonces, para que el ATP se disuelva o se separe y quede conformado otra vez como ADP y P o Pi, significa que necesitamos presencia de agua, ¿ok? El cuarto paso es cuando la energía que es liberada por esa hidrólisis de manera rápida por parte del ATP, pues tiene que llegar directamente a la cabeza de la miocina a que se vaya de nuevo a su posición original. Esto va a continuar con varios ciclos durante varios milisegundos, también es constante. Nuestra energía siempre va a estar presente porque tengan en cuenta que tenemos músculos que son involuntarios. Entonces, por ejemplo, el miocardio. El miocardio constantemente necesita que se esté produciendo este tipo de activación de los filamentos para que el corazón pueda seguir produciendo lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si el ATP no hay, no produce como tal la relajación, no tenemos ABP, no tenemos PI, no tenemos nada, realmente no hay una contracción muscular. Entonces, si no hay contracción muscular, no tenemos movimiento. Si no hay movimiento, tenemos en cuenta que también vamos a perder fuerza, vamos a perder tono. Por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas o los pacientes que se encuentran postrados en cama? Su tono muscular va disminuyendo, su masa muscular va disminuyendo y como no tienen movimiento, entonces como tal, eso que estamos viendo en el video no se va a producir, ¿de acuerdo? Ni en el bíceps, ni en el tríceps, ni en el glúteo, ni en el cuadrado, nada. Lo único que estaría funcionando y muy lento, muy suave, sería a nivel del corazón, o sea, miocardio, y de las fibras lisas para poder hacer, por ejemplo, lo que es la digestión. Sin embargo, tengamos en cuenta que el proceso de contracción, se realiza únicamente en músculos esqueléticos. A nivel de los músculos que son lisos, realizan el proceso de movimientos peristálticos, más no de contracción. El papel del calcio juega un papel súper importante. Ahí lo acabamos de ver en la anterior imagen. Tenemos lo que es la troponina C, que posee 4 lugares que le permiten al calcio unirse. 2 van a tener una alta afinidad que van a fijar al calcio y otros 2 al magnesio. 2 van a ser de baja afinidad, que va a ser únicamente y exclusivamente para el calcio. La activación de la troponina C va a modificar la posición del complejo de la troponina, de la troponiosina, que va a combinarse ligeramente de una posición a otra y va a permitir que quede libre una actina a la que se debe de unir directamente a la miocina. Esta que se une se va a fijar a la actina formando el complejo actomiocina, ¿sí? Que vamos a encontrar dentro de esos puentes cruzados. El papel del calcio, finalmente, vamos a tener que, para que se puedan formar esos puentes cruzados, al igual que toda la necesidad de su eliminación, debe quedar cementado, ¿no? O sea, como que debe quedar en la parte interna bien pegadito para que no haya ninguna pérdida de ninguna molécula.
va a haber una excitación celular de la que se tiene que manifestar un potencial, o sea, una activación, y se va a propagar con mucha rapidez por medio de la membrana celular. Esta membrana constituye parte importante del complejo de los sistemas de los túbulos T, que son un estrecho contacto con el retículo sarcoplásmico a nivel de todas las triadas que ustedes van a encontrar ahí, que son 3 moléculas que van a estar unidas. La membrana de los túbulos T y de las cisternas que encontramos en el retículo sarcoplásmico van a contener proteínas, y son proteínas que son integrales de la membrana, que funcionan como proteínas de canal que permiten que el calcio pase de su respectivo espacio líquido hacia el interior, que sería el citosol, se acuerdan de la parte de la célula. De esta forma, la señal eléctrica, o sea, cuando contacto con la neurona, que da la orden de la contracción, va a estar situada en la membrana de la fibra, que pasa la señal química, o sea, que va a ser gracias al calcio. Y el calcio va a pasar directamente al citoplasma celular.